¿Qué tal, estudiantes de quinto semestre Grupo A? A través de este video vamos a proporcionarles la clase que debimos haber tenido el día de mañana, que por comisión estaré ausente. De acuerdo con la información que voy a proporcionar a continuación sobre el tema que tenemos programado, van a hacer lo posible por contestar en la hoja con reactivos que encargué que consiguieran, ¿de acuerdo? El tema es el siguiente, el adjetivo. Ya trabajamos con los sustantivos y ahora vamos a trabajar con el adjetivo, ¿de acuerdo? Iniciamos entonces. Los adjetivos, al igual que los sustantivos, son una clase de palabras. Estas palabras tienen el poder y la cualidad de poderle otorgar a los sustantivos cualidades, características, rasgos, atributos, funciones. ¿De acuerdo? En pocas palabras, los adjetivos siempre van a estar presentes junto a un sustantivo para que ese sustantivo pueda entonces adquirir y expresar esas características, esas cualidades, estos rasgos, etcétera. Entonces, esos son los adjetivos. Palabras que expresan características, cualidades, rasgos, funciones y relaciones que tienen dentro de sí los sustantivos. ¿Ok? Al igual que los sustantivos, los adjetivos comparten eh, cambios en su forma de estructurarse, ¿ya? Lo mismo que con el sustantivo, los adjetivos también sufren procesos de derivación y también procesos de composición. Es decir, que los adjetivos son palabras derivadas porque van a tener un lexema y con un morfema antes o después van a replantear la idea del significado. Y por otro lado, los adjetivos también son palabras compuestas porque podemos juntar dos lexemas juntos. Vamos al ejemplo. Noten ustedes la siguiente oración. La puerta está entreabierta. ¿Cómo está la puerta? Entreabierta. Entreabierta, como logran ustedes notar, es una palabra compuesta. Entre y abierta. Juntas forman la palabra entreabierta. Por lo tanto, ese adjetivo que está dándole esa cualidad a la puerta está compuesto de dos lexemas. Por lo tanto, ese adjetivo es compuesto. Por otro lado, vamos al ejemplo de un adjetivo cuando es derivado. La puerta es grandísima. Pueden ustedes observar que grand es el lexema y ísima es en este caso su morfema. Ísima dando a entender un superlativo. Entonces, en resumen, el adjetivo como los sustantivos tienen la cualidad de ser derivados o de ser compuestos según sea el caso. Entonces, ahí tenemos los ejemplos, ¿de acuerdo? Avanzamos y vamos al tema de la concordancia. La concordancia no es otra cosa que hacer coincidir el género con el número, ¿ok? Entre un sustantivo y un adjetivo. ¿De acuerdo? Vamos a un ejemplo en el caso de los sustantivos de concordancia. El árbol hermoso. ¿Cuál es el género de árbol? Masculino. ¿Y cuál es su número? Singular. Por lo tanto, el adjetivo hermoso también debería ser en género masculino y en número singular. Cuando estas cualidades de ambas palabras coinciden, estamos hablando del fenómeno de concordancia. Muchas veces existen errores de concordancia cuando no sabemos en el adjetivo escribirle en el género o en el número que corresponda al género o al número de un sustantivo. Noten entonces que el sustantivo árbol, así como el adjetivo hermoso, coinciden en género y en número. Entonces, cuando coincide, estamos hablando del fenómeno de concordancia. Correcto. Avanzamos entonces. Ahora bien, suelen ocurrir casos en los que la misma cualidad califica a dos sustantivos. Entonces, cuando se desea asignar el mismo adjetivo a dos sustantivos, vamos a considerar tres casos. Número uno, si los dos sustantivos son masculinos, el adjetivo deberá ser masculino plural. Dos sustantivos masculinos, lápiz, masculino, borrador, masculino. Pero como son dos,
el adjetivo caro tendrá que ser plural, porque abarca a tanto a lápiz como a borrador, y en este caso, plural. En el segundo caso, si los dos sustantivos son femeninos, entonces el adjetivo deberá ser también femenino, pero plural, puesto que el mismo adjetivo califica a ambos sustantivos femeninos. Ana y Julia, hermosas. ¿Por qué hermosas? En principio, hermosa femenino porque tanto Ana como Julia son sustantivos femeninos. Y ese porque hablamos de más de un sustantivo. Ahora, en el tercer caso, si de los dos sustantivos uno es femenino y el otro es masculino o viceversa, el adjetivo que califique a ambos tendrá que ser masculino. El convenio y la firma impresos. El convenio es masculino, la firma es femenino. Sin embargo, el adjetivo impreso adquiere un género masculino y es plural porque son dos sustantivos. Ojo ahí, ¿de acuerdo? Entonces, avanzamos con la siguiente. Los adjetivos tienen una clasificación. Por un lado, tenemos los famosos adjetivos calificativos, como los viste en educación básica, y también tenemos los adjetivos relacionales. Por ejemplo, los calificativos son aquellos que el hablante o una persona atribuye en un determinado contexto y que no necesariamente representa algo común. Por ejemplo, una llamada desesperada. ¿Cómo es la llamada? Desesperada. Pero ¿quién le atribuye esa cualidad de desesperada? El hablante dentro de una situación específica. Lo mismo, por ejemplo, con llamada necesaria. Quien le atribuye a llamada la cualidad de ser necesario, lo va a determinar un hablante en un contexto específico. Cuando eso sucede, estamos hablando de adjetivos calificativos. Ahora bien, por otro lado, adjetivos relacionales son aquellos, ¿sí?, que son de uso común y donde una situación o un hablante en específico no tienen nada que ver con nombrarlos. Son de uso común, aceptados en cualquier contexto y entendidos por generalidad. Entonces, eso hace que existan tipos, ¿de acuerdo? Entonces, los adjetivos relacionales clasifican y determinan tipos. Entonces, tenemos tipos de llamada. Llamada perdida, llamada en espera, llamada por cobrar, llamada local, llamada internacional. Todas esas son tipos de llamadas. En este caso, perdida, en espera, por cobrar, local e internacional son sus adjetivos de uso común, donde no existe un juicio que califique, sino más bien se diversifica porque adquieren un tipo. Cuando esto sucede, entonces se llaman adjetivos relacionales. Por otro lado, los adjetivos tienen grados de significación, es decir, cuánta es la intensidad de dicha cualidad. Es como decir, por ejemplo, la casa grande, ¿sí?, tiene un grado de significación. Cuando yo digo muy grande, grandísima, igual de grande. Estoy hablando del mismo adjetivo, grande, pero con diferente grado de significación que hace que se intensifique, se aminore, se acrecente esa cualidad. Y entonces, cuando hablamos de grados de significación, básicamente hablamos de tres tipos: grado positivo, grado comparativo y grado superlativo. Vamos a ello. Tenemos entonces en el caso del grado positivo, cuando es el caso recurrente y común, el que siempre ocurre, donde el adjetivo está en su estado natural. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la casa amplia. ¿Cómo es la casa? Amplia. Aquí no estamos sugiriendo qué tan amplia es. Simplemente le estamos atribuyendo un adjetivo. Cuando esto es así de simple, como en la mayoría de los casos, estamos hablando de que su grado de significación simple y sencillamente es positivo. Ahora bien, vamos al siguiente grado, cuando comparamos, ¿de acuerdo? Tenemos entonces dentro del grado comparativo, un grado comparativo de superioridad, donde nos vamos a auxiliar de la partícula más y de la partícula que. La casa es más amplia que un departamento, por ejemplo. Estoy comparando, pero amplia, que es el adjetivo, adquiere un grado de superioridad al verse acompañado por esta palabra más y esta palabra que. Por lo tanto, todo eso junto, más amplia que, esas tres palabras vendrían a ser el adjetivo
que dota de superioridad a esta comparación. Por lo tanto, es un comparativo de superioridad. Ahora bien, tenemos comparativo de igualdad, donde dos sustantivos son comparados sin establecer cuál es mejor o cuál es peor, o cuál es más o cuál es menos. Están en igualdad de condiciones. Por eso el ejemplo, la casa es tan amplia como el departamento, supongamos. Estamos estableciendo entonces una comparación de igualdad. Y para eso ocupamos las frases tan y como. Entonces, en el ejemplo, la casa es tan amplia como, las tres palabras vendrían a ser el adjetivo comparativo de igualdad. Finalmente, dentro del orden de la comparación, tenemos un grado de inferioridad, así como tenemos de superioridad y de igualdad, tenemos uno de inferioridad. Y en este caso nos vamos a auxiliar de la palabra menos y de la palabra que. Ejemplo, la casa es menos amplia que. Estamos estableciendo que nuestro grado de significación coloca a la casa en un grado inferior al otro sustantivo objeto de comparación. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora bien, así como tuvimos un grado positivo, así como tuvimos un grado comparativo, los adjetivos también adquieren un grado de significación superlativo, donde no hay necesidad de comparar. Se da por hecho, por determinado contexto, que lo que vamos a enunciar es lo máximo, la máxima expresión de significado de un adjetivo. Y para eso necesitamos derivar. En este caso, la casa es amplísima, donde ample vendría a ser el lexema y el morfema ísima, que vendría a ser un afijo, le dota de la superioridad absoluta. Entonces la casa es amplísima. No hay necesidad de comparar. Damos por hecho, por las circunstancias y por el partícula ísima, por ese morfema ísima, que ese adjetivo es superlativo absoluto. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahorita vimos cómo estos adjetivos califican a sustantivos en diferente grado. Bueno, espero que te haya servido la explicación con los ejemplos que te acabo de proporcionar en este video. Me parece que es suficiente para que puedas resolver los ejercicios del quiz de fortalecimiento. Por favor, rotula el quiz con tu nombre y nos vemos la siguiente clase. Gracias.